En el caso de la segunda ley, recuerden que lo que dice es que la fuerza es proporcional a la aceleración. La fuerza es proporcional a la aceleración. Esa es la manera simbólica de representar la segunda ley. Ponerle una n aquí pequeña debajo de un suscrito n, debajo de la f, para recordarnos que esto se refiere a la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Este símbolo que aparece aquí es el símbolo de proporcionalidad, y lo que está diciendo es que la fuerza neta es proporcional a la aceleración y es una proporcionalidad, una proporción directa. Directa significa, ¿verdad? De nuevo, si yo duplico la fuerza, la aceleración se duplica, si la triplico, se triplica y así sucesivamente. Y cuando uno tiene relaciones de proporcionalidad, uno siempre las puede convertir a relaciones de igualdad o de equivalencia, simplemente reemplazando el símbolo de proporcionalidad por el símbolo de igualdad, pero incluyendo entonces una constante de proporcionalidad. Así que yo siempre puedo escribir una ecuación como esta, convertirla a una igualdad, pero tengo que incluir una constante de proporcionalidad que multiplica entonces la cantidad que está, digamos, a la derecha. En el caso de la segunda ley, esa constante de proporcionalidad es la masa del objeto. Así que la masa es la constante de proporcionalidad. Así que esta es una forma sencilla de escribir la segunda ley de Newton, es simplemente decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la manera en que generalmente se conoce esta ley, ¿verdad? Se resume la ley. Bien, recuerden que esta fuerza que aparece aquí es la fuerza neta. ¿Qué significa la fuerza neta? La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Así que, por ejemplo, este diagrama que tenemos aquí básicamente ilustra dos cohetes, dos naves espaciales que están alando a un asteroide por el espacio. Estamos asumiendo que estamos lejos de otros planetas, otros objetos que pueden ejercer alguna fuerza de gravitación. Así que vamos a suponer que estos están bastante lejos de otros planetas y que las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el asteroide, pues entonces son las fuerzas que actúan, que ejercen los dos cohetes que están alándolo. Pues básicamente, si yo me pregunto cuál es la fuerza neta que actúa sobre el asteroide, pues la fuerza neta va a ser la suma vectorial de estas dos fuerzas, de las dos fuerzas que están ejerciendo los cohetes. Así que digamos que si este es el cohete número 1, le llamamos a la fuerza que él ejerce la fuerza F1. Si este cohete es el cohete número 2, le llamamos a la fuerza que ejerce sobre el asteroide F2. Pues entonces la fuerza neta lo que quiere decir es la fuerza total que se ejerce sobre el asteroide, y eso sería la suma de las dos fuerzas. Eso es lo que significa la fuerza neta. La fuerza neta no es otra cosa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. En este caso solamente hay dos fuerzas actuando sobre el asteroide, por lo tanto la suma va a tener más que dos términos. Pero si hubiera un tercer cohete aquí, que estuviera alando también, pues entonces habría que añadirle a esta suma la contribución de ese tercer cohete, de la fuerza que le ejerce. Recuerden que esto es una suma de vectores, tanto la fuerza es un vector, al igual que la aceleración, así que cuando la vayamos a sumar, tenemos que sumarla usando las reglas que conocemos sobre vectores. Así que vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerle números a estas fuerzas y vamos a hacer un cálculo sencillo. Así que digamos que la fuerza con que las naves están alando, cada una de las naves ala al asteroide, son habíamos dicho que le vamos a llamar F1 y F2. Y digamos que la magnitud de F1 y la magnitud de F2 son iguales. Digamos que son iguales a 2 por 10 a la 5 newtons.
Así que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. La m es la constante de proporcionalidad, es la masa, y a es la aceleración. Y como les mencioné, la dirección de la fuerza y la dirección de la aceleración es la misma. Básicamente, cuando uno multiplica, la m, aquí la masa es un escalar, no es un vector. Cuando uno multiplica un escalar por un vector, lo que hace es que cambia la magnitud del vector, pero no cambia la dirección. Así que la dirección de la aceleración y la dirección de la fuerza neta siempre es la misma. La fuerza, noten que tanto la masa como la aceleración tienen unidades físicas, ¿verdad? La aceleración sabemos en qué se mide, en el sistema métrico, en el sistema internacional. La aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, y la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. Así que cuando uno calcula la fuerza, en términos de las unidades físicas que esto va a tener, va a ser kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y esa cantidad se denomina, es la unidad de la unidad de fuerza del sistema internacional, y se denomina el newton. Así que la unidad de medida de la fuerza es el newton, donde un newton, usamos la letra N para representarlo, un newton no es otra cosa que un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esta es la unidad de medida de la fuerza, en newtons. Vamos entonces a hacer este ejercicio para que vean cómo calculamos la fuerza neta. Y vamos a tomar, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar valores a estas dos fuerzas que hay aquí, y vamos entonces a hacer el cálculo de la fuerza neta para que estén claros, ¿verdad?, de cómo se calcula. Recuerden que simplemente una suma de dos vectores, y la suma de vectores, recuerden que lo que hay que hacer es, para sumarlos, es simplemente sumar los componentes individualmente. Los componentes en X y sumar los componentes en Y. Así que digamos que las dos fuerzas son iguales en magnitud. Fíjense que en dirección no son iguales, porque hay un ángulo de 60 grados entre las dos. Pero digamos que estos dos cohetes ejercen la misma fuerza, de manera tal que la magnitud de F1 es 2 por 10 a la 5 newtons, y la magnitud de la fuerza que ejerce el cohete número 2 es también 2 por 10 a la 5 newtons. Pude haber escogido cualquiera de los valores que hubiera querido. Para simplificar el problema, asumí que eran iguales las dos fuerzas. Y lo que queremos calcular es la fuerza neta. De nuevo, recuerden, no le puse la flecha encima a las F's aquí, lo que indica que de lo que estoy hablando aquí es de la magnitud de la fuerza, no de la fuerza como vector. Así que las magnitudes son iguales, pero las direcciones son distintas. Para yo sumar estos dos vectores, la fuerza F1 y la fuerza F2, que sería lo que me daría la fuerza neta. La fuerza neta sería F1 más F2. Lo que tenemos que hacer es conseguir los componentes de las dos fuerzas y entonces sumarlas. En otras palabras, la suma de estas dos fuerzas va a ser el componente en X de la primera fuerza más el componente en X de la segunda fuerza. Eso va a estar en la dirección del eje de X, más el componente en Y de la primera fuerza más el componente en Y de la segunda fuerza. Y esto estaría en la dirección que llamamos la de Y. Así que para resolver esto, lo que tengo que hacer es descomponer estas fuerzas en sus componentes y entonces sumar los componentes. Noten que para yo poder hacer esto, tengo que definir un sistema de coordenadas. Tengo que escoger un sistema de coordenadas que me permite entonces hacer esta descomposición de vectores. Y hay muchas maneras que lo puedo hacer.
todas, no importa cómo yo defina el eje de coordenadas, siempre y cuando sea rectangular, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, yo podría hacer un sistema de coordenadas aquí donde el eje de X corra a lo largo de la dirección de F2 y la dirección de Y corra perpendicular. Podría hacerlo así. O lo voy a hacer de una manera un poco distinta. Voy a hacerlo de manera tal que el eje de X queda entre medio y el eje Y obviamente tiene que quedar perpendicular a él. Así que esta es la manera que lo voy a definir. En otras palabras, el origen de coordenada lo voy a poner en el punto donde las dos cuerdas que están alando el asteroide se juntan. Y de esta manera el ángulo que hace F1 con el eje de X va a ser de 30 grados. Sería 30 grados. Y el ángulo que hace F2 con el eje de X sería negativo 30 grados. De manera tal que la suma siga siendo los 60 grados originales. Así que estoy asumiendo, ¿verdad?, que partí, ¿verdad?, esto por la misma mitad. Así que ahora, recuerden, menos 30 grados es lo mismo que haber cogido 360 y restado 30, así que es lo mismo que 330 grados positivos.